haciendo en la iglesia. Amén. Yo estoy muy animado por lo que Dios está haciendo y estoy creyendo que todo lo que estamos viendo físicamente, visiblemente, es producto y resultado de lo que Dios está haciendo internamente. Porque así son las realidades del reino. Dios primero obra en lo interior y después suceden y se manifiesta en lo exterior. Así que por favor, anímese un poquito conmigo. Estamos contentos de todo lo que Dios está haciendo y estamos creyendo que hay mucho más, mucho más. Y el fin de semana estaba preparando el pasaje, la enseñanza para la noche de voluntarios que tuvimos, que estuvo espectacular. Y el Señor ponía esta palabra: Ricardo, hay mucho más de lo que yo voy a hacer entre ustedes. Hay mucho más de lo que yo voy a hacer en las familias, en los jóvenes. Y yo cada mañana oro por la iglesia, oro por las familias y oro para que no vivamos como que, ay, sí, Dios cuida a las familias y pues sí, ahí que vivan una vida más o menos. No, yo les digo, Señor, revienta la fe de la iglesia, despierta la fe de los jóvenes, Señor, que vivan vidas increíbles, vidas que sean dignas de decir: soy un hijo de Dios porque le creo, porque camino en fe, no porque tengo una vida perfecta, no porque tengo todas mis cosas resueltas, sino porque le creo al Señor, porque soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, pues cuánto más Dios hará en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Amén, amén. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile: Dios tiene mucho más para tu vida. Ahora eso es lo que vas a hacer, porque yo digo, Dios tiene, o sea, ni lo creíste. Entonces te vas a voltear, lo vas a ver a los ojos, porque tal vez esto es lo más increíble que alguien va a escuchar en todo el año. Pero le vas a decir: Dios tiene mucho más para tu vida. Díselo, díselo. Y a la persona que ignoraste, tal vez no te cae bien, que está al lado tuyo, también dile: mira, para ti también, no te agüites. Así que este pasaje y esta enseñanza está en Efesios capítulo 3 versículo 14. Y Pablo está en la cárcel y escribe una carta para que los congregantes de Efesio tomaran ánimo. Efesio y la iglesia en Éfeso era una iglesia con un mover de Dios fuerte, poderoso. Era una ciudad multicultural, era una ciudad donde había mucha economía, mucho avance. Era como una capital en ese, creo que estaba en Asia Menor. Y Pablo les escribe que Dios va a hacer mucho más. Estaban viviendo un avivamiento, sí. Estaban haciendo cosas increíbles, sí. Dios estaba moviendo en sus vidas y en las iglesias, sí. Pero Pablo les dice: Dios puede hacer mucho más. Hay mucho más en tu vida de lo que Dios puede hacer. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos revelan cuál es el mindset de Dios, cómo la forma en la que Dios piensa, procesa. Porque en ocasiones pensamos que Dios piensa como nosotros y que Dios está en el presente como lo estamos nosotros. Pero yo quiero decirte que Dios opera en otra realidad y en otra dimensión muy diferente a la tuya y a la mía. Para ti cada accidente, cada prueba, cada enfermedad es wow. ¿Por qué me está sucediendo esto el día de hoy? Pero para Dios es tranquilo, mijo, porque después de una gran tormenta viene la calma. Después de una noche densa de oscuridad viene un nuevo amanecer. Y Dios en la eternidad como que nos quiere venir a decir: hijo, hija, yo estoy en control y hay mucho más. Y tal vez este mensaje va a caer en alguna tierra fértil de personas que el día de hoy piensan que ya no hay más, que ya están agotadas, que ya están cansadas, que dicen: no, pues yo ¿para qué sueño? ¿Para qué pido? ¿Para qué oro? Pues sí, siempre ha sido lo mismo. Pero el día de hoy yo estoy orando y he orado por tu vida para que Dios toque tu corazón, para que salgas de aquí inspirado de todo lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Entonces vamos a iniciar en Efesios capítulo 3 versículo 14, cuando dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra.
pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, ¿de sus qué? Gloriosos y qué? E inagotables. Los recursos que Dios tiene no son los recursos que nosotros tenemos. La forma en la que Dios opera no es como nosotros operamos. Dios opera desde la abundancia y nosotros operamos desde la escasez. Dios tiene recursos inagotables y nuestros recursos son limitados. Pero el día de hoy Dios quiere como que traer este cambio de mentalidad a nuestra vida para entender que Él y sus recursos ya están operando en nuestra vida el día de hoy. Ya están operando los recursos de Dios en tu vida. ¿Alguien está escuchando? Dice, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará. Diga conmigo, habitar. Dios quiere habitar y ya habita en tu vida. En ocasiones nosotros tratamos a Dios como una visita, como si fuera un hotel al que en ocasiones vamos y nos quedamos ahí, pero Dios quiere habitar. Y Dios ya habita, dice la palabra, en nuestros corazones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que estamos ocupados. Lo que sucede es que dejamos para después las cosas importantes. Lo que sucede es que estamos distraídos con todas las preocupaciones, los afanes, los quehaceres, las cosas que pensamos que son importantes en nuestra vida, y nos olvidamos de que Dios está habitando en medio de nosotros. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. O sea, la relación entre vivir lo que Dios tiene para ti y no vivirlo se llama fe. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a caminar en los ritmos y en las dinámicas del reino, porque los caminos que tiene el hombre no son los caminos que Dios tiene. Y para poder agradar a Dios necesitamos vivir una vida de fe, una vida que cree en el Señor. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán firmes. Espero que puedan, ¿qué dice? Comprender. Hay un comprendimiento de Dios renovado y fresco que necesita ser derramado sobre tu mente para que dejemos de creer lo que antes creíamos, lo que antes pensábamos. Muchos de nosotros traemos el sistema operativo anterior. Seguimos con los rollos de antes, cuando Dios se manifiesta y su gloria se renueva y su entendimiento se refresca cada día. Dice la palabra, tus misericordias se renuevan cada mañana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay más, hay mucho más. Hay una experiencia mucho más grande de Cristo en nuestras vidas. Y sería muy patético de parte de nosotros quedarnos con lo viejo de Dios cuando Dios quiere derramar lo nuevo sobre tu vida. Así que espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Ese es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. No dice que actuará, no dice que algún día se va a activar, si dice el poder de Dios ya está actuando el día de hoy. Entonces la pregunta es, si el poder de Dios ya está actuando, si Cristo habita plenamente en nuestras vidas, entonces como que pareciera ser como que hay favoritos, como si hubiese personas que sí Dios dice, con este voy a hacer grandes cosas, y pues con esta chusma pues hágase para allá. No has visto como que a veces que dices, oye, ¿por qué no pareciera ser que yo vivo esa dimensión, esa fe, esas cosas que Dios tiene para mi vida? Y la verdad es que en la historia de la Biblia vemos este patrón en sinergia durante toda la Biblia. Vemos la insuficiencia del hombre
y la plenitud de Dios. Vemos la incapacidad de Abraham para poder producir hijos y vemos que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y en vez de tratarlo en la condición en la que está, Dios lo llama desde la eternidad para que cumpla su llamado y le dice: tú eres un padre, y no un padre de uno o dos, no, eres un padre de multitudes. ¿Por qué? Porque con Dios hay mucho más. Lo vemos en la vida de José. ¿Tú crees que José podía imaginar todo lo que Dios haría con los sueños que le dio cuando tenía 17 años? Los sueños para la vida de José, pues él los había comprendido como si él hubiera sido el papas fritas y sus hermanos se iban a hincar ante él y pues chido, ¿no? Pero tú ves el mucho más de Dios en la vida de José y yo digo: ay, wow, José no se imaginaba lo que Dios podía hacer y lo que Dios haría y lo que Dios tenía preparado para su vida. De lo mismo yo te digo a ti, tú no sabes ni tienes idea de lo que Dios puede y quiere y ha planeado para tu vida. Porque nuestro Dios es un Dios de cosas grandes, no es un Dios de cosas pequeñas. De hecho, para podernos relacionar con Dios, tenemos que integrar la fe. ¿Cuándo fue la última vez que le creíste a Dios por cosas grandes? ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en el Señor sin tener todas las cosas resueltas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Señor, yo confío en ti aunque no estoy viendo las cosas como el día de hoy pienso? Porque nosotros pensamos, bueno, si queremos avanzar, primero tenemos que tener el piso firme y luego avanzar. ¿A poco no? Pero con Dios no es así. Con Dios es al revés. Primero avanzo y mientras avanzo, el mar se abre. Mientras creo, el Señor se mueve. Mientras obedezco, los planes se van clarificando en nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo las dinámicas del reino. Las dinámicas del reino son diferentes a las dinámicas del hombre. Las dinámicas del hombre es por medio del razonamiento, y mientras nosotros razonamos con nuestra mente humana, dejamos a un lado la fe que nos impulsa a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Yo he orado para que muchos de ustedes, y yo también, no seamos atrapados por los pensamientos, por las costumbres, por los patrones, por el pasado, por las victorias del pasado. Porque muchas veces no es el fracaso que tuviste en el pasado. Puede ser que tuviste un gran éxito en el pasado y sigues con el cuate que ganó una medallilla en tercero de primaria y sigue acordándose que él ganó en tercero. Oye, me impresionó una entrevista que Tom Brady estaba haciendo con otro influencer, y Tom Brady estaba diciendo: oye, no, o sea, el nivel que tiene un jugador de fútbol americano es 1000 veces más elite, deportivamente hablando, que un luchador. Y el luchador le dice: no, ¿cómo crees? O sea, estaban bromeando. Y el luchador le dice: no, pues yo también fui jugador de americano y fui campeón de no sé qué. Y Tom Brady le dice: mírame, deja de hablar porquería de tu pasado. Yo gané 7 anillos, 7 Super Bowls y no los traigo a memoria el día de hoy. Yo dije: esa es la mentalidad de un hijo de Dios, que no se queda anclado al pasado, que no se queda en las victorias pasadas, que cuando yo hice, que cuando yo tuve, que cuando yo... No. Alguien que le cree al Señor avanza y le cree. Por eso en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. ¿Cómo que entonces lo que estoy esperando, pero no lo puedo ver? Entonces, ¿dónde lo estoy viendo? Lo estoy viendo a través de los ojos de la fe. La fe tiene un lenguaje y es la imaginación. Cuando tú crees, Dios te da la oportunidad de ver cosas que en el mundo real no están existiendo, pero Dios te las permite ver por medio de tu imaginación, para que puedas tener fe, que aunque estés en un valle, en una tempestad, tú puedas creer y decirle: Señor, Dios puede obrar en esta situación. Dios puede obrar en mi vida. Dios puede obrar en mi familia. De hecho, no solamente Dios nos llama a que confiemos en Él, sino que esperemos de Él grandes cosas. Porque una cosa muy diferente es creer en Dios, pero una muy diferente es creerle a Dios.
Tú puedes tener la teología y la mente llena de una doctrina de Dios, pero no creerle a Dios. Porque creerle a Dios te lleva a tomar decisiones, te lleva a tomar pasos, te lleva a confiar en el Señor en las peores circunstancias, o simplemente en las circunstancias en las que estás, decir simplemente hay más, porque tengo expectativa del Dios que tengo. De hecho, Dios espera que cuando nosotros le busquemos tengamos expectativa de cosas grandes. Ahora, yo sé que a algunos religiosos la cabeza se les está haciendo trizas de que es necesario tener expectativa de Dios. Pero yo quiero decirte, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, escucha lo que dice. De hecho, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que, no lo tienen ahí, pero dice, y que Él recompensa. Si está fallando este micro, denme otro por favor para que no se escuche eso. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que desea, tienen acá Hebreos 11:6, dice, todo el que desea, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que ¿qué? Que Él existe y que ¿qué? Y que Él recompensa. Servimos y seguimos a un Dios que recompensa a sus hijos. Y muchas veces seguimos a un Dios, pero no esperamos ninguna recompensa de Él. Y esa fe es incompleta, porque la fe que Dios espera que tengamos de Él es una fe que recompensa. Es una fe que aprende a recibir. Es una fe que confía en el Señor. Es una fe que avanza en el Señor. Así que, muchas gracias. Así que hoy quiero ver una historia en el Nuevo Testamento de cómo opera Jesús. Jesús opera a través de los principios que Él mismo enseña, a través del mucho más de Dios. Entonces, me tomarían muchas horas, es más, ni muchas horas para poder sacar todas las historias de la Biblia en donde vemos el patrón del reino obrando y operando a través de la vida del creyente. Pero el día de hoy vamos a sacar una historia y después nos vamos a ir a unos puntos de cómo vivir el mucho más de Dios. ¿Estamos? ¿Estamos animados? ¿Un amén ahí? Muy bien. Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón. Todos tenemos algo que responderle a Dios cuando nos llama a hacer algo. Maestro. En esta situación, el contexto es el siguiente. Pedro ya había escuchado de Jesús, ya había seguido a Jesús y estaba entre el seguimiento y hacerse discípulo. Estaba entre te creo, pero aún no te he entregado mi vida por completo. Así que Jesús vio la barca de Pedro vacía. ¿Por qué? Porque toda la noche había tratado de pescar y ahorita vamos a ver en la historia que no había pescado nada. Así que Pedro estaba agotado, estaba cansado y también estaba frustrado. Estaba frustrado porque pues no había pescado nada. O sea, imagínate salir a trabajar durante toda la noche y no pescar ni un pececito. Oye, es frustrante, es agotante y muchos de nosotros estamos así. Oye Dios, ¿por qué no me sale nada en la vida? ¿Por qué lo que emprendo fracaso? ¿Por qué esta nueva relación siempre estropeo todas las cosas? O sea, nos sentimos muchas veces como Pedro. Pedro estaba luchando entre la realidad y lo que Jesús le estaba diciendo. Y ahí es donde la fe es puesta a prueba. ¿Le creeré a lo que estoy viendo o creeré lo que la palabra de Dios me está llamando a hacer? Así que Pedro, la fe, escúchame bien, no es negar la realidad en la que el día de hoy estás viviendo. La fe no niega las situaciones, los traumas, los problemas que enfrentamos día con día. La fe no es así, no, la fe no es como que me tapo los ojos y todo a mi alrededor se está derrumbando. No, me encanta que la Biblia nos muestra las fe auténticas, que tienen sus luchas, que tienen sus rollos, pero aún así
deciden creerle al Señor. Pedro respondió, rezongón el vato. ¿Y a poco no somos así de rezongones nosotros con Dios? A Dios no le asustan tus rezongas. Escúchame bien, no le asustan, pero no quiere que te quedes ahí. Dice, respondió Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche. ¿Y qué? Y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces y esta vez echaron las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron ¿a qué? A romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse, porque todo lo que Dios hace, lo hace en mucho más. Si Dios va a hacer algo en tu vida, lo va a hacer en mucho más. Y vemos este pasaje y este patrón en todas las cosas. Cuando había una multitud hambrienta que no había comido por tres días, que solamente habían 5 panes y 2 pececitos. Al final de la historia dice que sobraron 12 canastas, porque lo que Dios hace es mucho más. Cuando Dios te quiere bendecir, no lo hace a medias, lo hace mucho más, a niveles que tú y yo no podemos entender o incluso imaginar, en donde la fe topa. Comienza Dios a decir, como confiaste en mí, hay mucho más que yo te voy a dar. Pero nosotros, en comparación, primero queremos la multiplicación de los panes y después sentar a la gente. Hello. Queremos primero ver que los peces en el mar estén flotando y luego echar las redes. Pedro conocía de la pesca. Probablemente sus papás fueron pescadores, sus abuelos fueron pescadores, sus bisabuelos fueron pescadores, sus tatarabuelos fueron pescadores, porque así era en las culturas judías. Los que tenían una profesión iba de generación en generación con la misma profesión. Así que Pedro conocía el mar. Sabía que la pesca no se daba de día, porque en el día los calores en el mar de Galilea estaban a tope y los peces no salían a la superficie a comer. Sabía que cuando se pescaba era de noche, cuando hacía un poquito de más de frío, que ahí se calentaba, se enfriaba la superficie y ahora sí los peces salían. Así que en ocasiones nuestra lógica nos dice, nosotros sabemos más. Dios, ¿tú qué vas a saber? Esto es a lo que me he dedicado toda la vida. Y por nuestra lógica, razonamiento y por no escuchar la voz fresca de Dios, nos quedamos sin obedecerle al Señor. Pedro le pudo haber hecho caso a todos los rollos que traía, pero dijo, pero si tú lo dices. Pero si tú lo dices. Pedro creyó no en la imposibilidad y la situación en la que estaba. Pedro le creyó a Jesús, porque para poder vivir una vida que le agrada al Señor, tenemos que aprender una vida de fe, aun cuando no estamos viendo lo que estamos esperando, porque eso es la fe. Y esto produjo una revelación fresca y mayor de quién es Cristo Jesús. Después de ahí comenzaron a alabarlo. Dicho sea de paso, yo pienso que fue la pesca más sobrenatural y sorprendente que Pedro alcanzó a tener durante toda su vida. Pero como fue tan asombrado por la revelación de quién era Jesús, decidió soltar todo lo que había pescado para seguir a Jesús. Y eso sucede cuando vivimos una vida de obediencia. ¿Sabes que una fe sin obediencia no produce crecimiento, produce estancamiento? Una fe que no obedece, una fe que nada más se alimenta del conocimiento y no genera cambios o pequeños pasos en nuestras vidas, lo que produce es estancamiento. Lo que produce es una fachada de que somos maduros, de que sabemos las cosas,
Pero si no obedecemos, somos como niños recién nacidos que necesitan la leche materna. Así que el reino de Dios, quiero decirte, opera donde la experiencia humana termina. Pedro estaba agotado, sí. Y muchas veces nuestro agotamiento físico impide que caminemos en lo sobrenatural de lo espíritu, porque estamos cansados. Si estás cansado y agotado, muchas veces tomarte un descanso, un break, cuidar tu salud emocional y también física, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y tú y yo nada más queremos cuidar el espíritu y el cuerpo. Mira, lo digo por mí, no he podido enflacar. Dios, ayúdame. Híjole. Entonces, tú y yo decimos, primero se manifiesta y después obedezco. ¿A poco no? Pero con Dios no es así. Con Dios es primero obedeces y después se manifiesta. Porque si no, no implicaría obediencia. Porque si te conviene y está fácil, pues entonces ¿qué sucede? Pues no cuesta fe. Las decisiones que tomamos en la iglesia no las hacemos porque tenemos el recurso para hacerlo, sino porque creemos, escúchame bien, que Dios es el dueño del oro y la plata, que Dios es el que nos ha llamado a edificar esta casa. Y cuando la edificamos, sabemos que estamos edificando a familias y personas que son inspiradas para rendir sus vidas a Cristo. Y cuando una familia, una persona se rinde a Cristo, toda su vida es cambiada. Por eso vale la pena servir al Señor, vale la pena creerle al Señor, vale la pena decirle: Señor, aunque no estoy viendo, yo te voy a creer, porque en ti hay mucho más. Mucho más. Así que ¿cómo vivir el mucho más de Dios? Número uno, el mucho más de Dios requiere una visión grande. Dígalo conmigo: el mucho más de Dios requiere una visión grande. Así que volviéndonos a Gálatas capítulo 3 versículo 18, dice: capaces de comprender cuán ancho, cuán largo y cuán profundo. Comprender. Y ahí habla del conocimiento. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento vivencial, un conocimiento experimental. Así que Pablo pide que la mente de los creyentes tuviera una nueva comprensión. Y muchos de nosotros nos quedamos con las formas en las que antes la iglesia utilizaba para atraer a las personas. Nos casamos con la tradición. Nos casamos con ideas preconcebidas por el hombre. Pero sabes, en toda la Biblia vemos el patrón de que Dios requiere una nueva fe para algo nuevo el día de hoy. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, se les llamó a salir por el maná todos los días. Así que todos los días, en la mañana, Dios enviaba codornices, enviaba el maná, y el pueblo de Israel salía, tenía que tomar su pan para el alimento diario y al día siguiente volverlo a hacer. Pero algunos cabezones, brutos y desobedientes, no hicieron caso. Dijeron: bueno, si este pan está rico y está lindo, pues déjame junto el pan de toda la semana o de todo el mes, así no voy a tener que salir a piscar todos los días. Pero esa no era la instrucción que Dios les dio. Así que unos cabezones agarraron el pan y ese pan lo almacenaron, y la Biblia dice que se pudrió, se llenaron de moho, de gusanos y todo el rollo. Y esa es la expresión espiritual de una persona que se quedó con lo que Dios le dio ayer. Tú no puedes vivir la fe y la vida que Dios tiene para ti el día de hoy con lo que aprendiste ayer. Escúchame, Dios te está llamando a renovar tu fe, a renovar y a buscarlo a Él diariamente. Y muchos de nosotros estamos casados con las formas en las que ayer se hizo iglesia. Otra de cómo es que tenemos que renovar nuestra visión y no anclarnos a una herramienta o a una tradición es David. David, en el momento pináculo increíble de su vida, fue a través de una herramienta que él utilizó que se le llama onda. Y fue con la onda que él utilizó para derribar al gigante. O sea, imagínate,
Con ese David se hizo famoso. Si un pastor hubiese sido David, hubiera utilizado la onda toda su vida, porque dijo: esta onda es la que me hizo vencer a este gigante. Pero ¿sabes qué? En la Biblia no se registra ni un solo evento donde David vuelve a utilizar una onda, porque David no estaba casado con la herramienta o la forma en la que Dios lo había utilizado ayer. Él se refrescaba todos los días para que Dios hiciera algo nuevo hoy. Y el día de hoy tú y yo queremos una visión fresca y nueva de Dios. Así que una visión fresca de Dios el día de hoy nos da la capacidad para ensanchar nuestra vida. Y yo les digo, iglesia, amigos, amigas, ensancha tu fe, ensancha tu visión. Número 2, el mucho más de Dios se sostiene con fortaleza interior. Escúchame bien, el mucho más de Dios se fortalece ¿con qué? Con fortaleza interior. ¿A qué voy con esto? No podemos querer lo mucho más de Dios cuando somos débiles emocionalmente, cuando todo nos duele, cuando somos ofendibles, cuando no podemos aprender a perdonar, a soltar, a dejar las heridas del pasado y seguimos con los mismos rollos, las mismas historias. Un gran edificio visible se sostiene por los cimientos invisibles. Mientras tú le estás pidiendo al Señor: dame influencia y capacidad para poder hacer más, el Señor dice: yo necesito primero trabajar en tu carácter. Porque si Dios no puede trabajar en tu carácter, en tus emociones, en tus sentimientos, y no creces y maduras, entonces no vas a tener la fortaleza interior para lo que Dios te quiere dar. Dios te quiere dar cosas visibles, sí, lo quiere y lo tiene preparado de antemano. Pero si no somos fieles con las cosas pequeñitas que nos da, ¿cómo seremos fieles en las cosas grandes? Y esto habla de madurez espiritual. Dicho de otra forma más ruda, madura, crece. Ya no traigas los mismos rollos de antes, de hace 4, 5, 10 años. Crece. Porque tu crecimiento espiritual, escúchame bien, radica mucho en el ser interior. Hay cosas que a mí me ofendían antes que ya no me ofenden. Si antes alguien me decía algo, oye tú y no sé qué, y me enteraba de algo, me pegaba, yo le digo: Señor, crucifícalos. No, no se crean. Pero después empiezas a entender que así es la vida y son las dinámicas. Y hay una historia, ya la conté, la historia de André. ¿Sí va? ¿No? Estando, bueno, sí la conté aquí o no. ¿La conté? ¿No la conté? Bueno, te la voy a contar. Sabes, cada año yo hago un viaje con mi familia y nos vamos a esquiar, porque una de las formas en las que necesito regenerarme es a través de estar en lugares donde no tengo que estar trabajando y mi mente, tú no sabes cómo funciona. Siempre estoy generando nuevas ideas, nuevas cosas, y estoy así a tope. Y el Señor me ha dicho: si no aprendes a descansar y a ponerle pausa a tu vida, vas a venir afectando tu vida, pero también a los que están a tu alrededor. El año pasado me dio una neuralgia occipital a los 34 años por un tema de estrés. Entonces estoy aprendiendo a descansar y a poder confiar en otras personas. Y total, me llevé al Richard a esquiar y todo el rollo con mi familia, increíble. Y tú conoces a Richard, es mi hijo varón, el mayor, y él es intrépido como su padre. O sea, él llévame a las más difíciles, y todo el viaje estuvo diciendo: llévame a las bumps y a las bumps, y que quiero ir a las bumps. Las bumps son los espacios más rudos de la montaña, donde tienen como bordos. Entonces llévame a los bumps. Y yo: hijo, no estás listo, no estás, llévame, listo, toda la semana lo llevo. Entonces vamos y llegamos a los bumps, y los primeros 20 metros los baja como un profesional olímpico. Fiu, 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 fiu. Se detiene y me dice: papá, grábame.
O sea, él dijo, yo quiero, o sea, él dijo, yo me voy a llenar el tanque y le voy a presumir a mis amigos que bajé las bombs y todo el rollo. Le digo, te voy a grabar, pero nada más te digo, vete despacio. Pues bueno, lo que uno le dice a los hijos hacen lo contrario. Entonces lo grabo y él dice, pues aquí, jijiji, jajaja, se va bajando, agarra una velocidad con los bombs, al último agarra, ¡pum!, sale volando como unos 5 metros, se cae, se cae de cabeza o de frente, se le caen los lentes y la cara llena, imagínate, se fue así escurriendo, la cara llena de nieve, y la nieve pues te congela, te quema. Entonces él estaba así como que, ¿lloro o no lloro? O sea, mi papá me dijo que no lo hiciera y lo hice. Entonces estaba como batallando con todas sus emociones, como que yo quería estar aquí. Yo le dije que me grabara y luego me grabó y lloro. ¿Qué hago? Y yo bajo y le digo, André, ¿estás bien? Me dice, papá, tranquilo. Me dice, así es la vida. Así es la vida. Dice, así es la vida, papá. Vamos a seguirle dando. Y yo dije, le va a dar más despacio, porque pues se metió una. Hombre, y él otra vez quería ir a los dumps. Así es la vida. Ahora, ¿a qué voy con esto? O sea, la historia de Andrés nos revela algo. O sea, si quieres aprender a caminar en la vida, tienes que aprender a caerte. Y a que esos fracasos y cosas en tu vida no te detengan. La gente te va a defraudar, sí. La gente me va a dejar, sí. Hay gente que yo sé que va a estar aquí por un tiempo y después se va a ir, y no me voy a enojar con ellos y les voy a mandar ahí la brujería gitana ahí, maliciosa, pastoral. No, que Dios te bendiga, porque así es la vida. Tenemos que aprender a gestionar las pérdidas. Y mientras no gestiones las pérdidas, no vas a poder crecer. Y muchas veces así estamos con la fe. No hemos gestionado las pérdidas. No has gestionado tu última iglesia. No has gestionado una relación y sigues como un bebecito. Y te lo digo con amor, o sea, pero pues si no creces, vas a terminar afectando a los que están a tu alrededor. Porque vas a terminar ofendido, y los que están ofendidos ofenden, y cualquier caricia y cosa te ofende y te enojas y te vas y ya me voy, y es que aquí, y es que el rollo. No, hay gente que se ofende porque la desafiamos a creerle a Dios. Hay gente que se ofende porque ponemos lo que estamos haciendo y se enojan. ¿Por qué están remodelando la iglesia? ¿Y por qué están llamando a la iglesia a generosidad? Se ofenden por todo. Esa es la visión que Dios nos ha dado, y hacia allá vamos a caminar. Y este es solamente el comienzo de lo que Dios va a hacer en la iglesia, en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Amén. Voy a dar 2 rápidos puntos más. El mucho más de Dios es una permanencia, no es una visita. Muchas veces tratamos a Dios como una visita. Venimos el domingo y recibimos. No, Dios quiere permanecer en tu vida. No se trata de un milagro que le pida. No, el poder de Dios ya está obrando y ya está actuando, y obra y opera el día de hoy. Pero lo rico de todo esto es la permanencia, que el Señor está con nosotros. Y yo siento al Señor todos los días cuando venimos a servir. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Si te soy honesto, necesitamos la intervención de Jesús todos los días para poder gestionar lo que hacemos y lo que estamos haciendo. No lo hacemos porque tenemos el recurso, lo hacemos porque confiamos en el Señor. Y Dios, cuando le confías al Señor, o sea, es esta adrenalina espiritual que dices, yo sé que Dios me va a responder. Yo sé que Dios va a hacer algo increíble. Y yo con este mensaje, ¿qué te quiero decir? Yo te quiero animar a que le creas al Señor. Yo quiero animarte a que salgas de tu zona de confort, a que le creas al Señor por nuevos comienzos, un nuevo avivar en tu familia. Muchos han perdido la fe de que Dios puede hacer algo en su familia porque pues dicen, ya ves, siempre es lo mismo, cada año es lo mismo. Pues con Dios no siempre es lo mismo.
Con Dios es diferente. Dios nos ensancha nuestra fe a que le creamos al Señor por más. Así que el mucho más de Dios, yo quiero decirte, número 4, ya está actuando, ya está operando. Entonces quiere decir que hay cosas que lo están limitando. Hay cosas en nuestra vida que están desalineadas con la voluntad de Dios, que hacen que lo que Dios quiere hacer se frene. ¿Por qué? No por el poder que Dios tiene, porque Dios, su poder es ilimitado y Dios no opera desde la incapacidad. Entonces, ¿qué sucede? Estamos desalineados. La Biblia habla muy cara contra las personas que tratan mal a sus esposos. ¿Quieres recibir 0 de Dios? Te voy a dar la clave. Trata mal a tu esposa. La gente que trata mal a su pareja, puedes esperar 0 de Dios, porque la Biblia lo dice. Dices, tus oraciones son interrumpidas. Y mientras seas áspero con tu esposa, mira, no te va a ir bien nunca, jamás en la vida. ¿Cómo te va a ir bien si a la persona que tienes a tu lado, que más deberías llamar y demostrarle tu amor, lo tratas mal? Estás frito. Ahora, no solamente los hombres, porque ya las mujeres son más golpeadoras que los hombres. Hombre, ya las mujeres, tú vas a donde yo digo que vayas. Oye, esto aplica para ambos, porque no somos competencia. Tu esposa no es una competencia contigo, hombre. Y hay familias donde el esposo y la esposa están luchando quién tiene el control. Si sigues con esa mentalidad te va a ir mal, porque Dios no puede bendecir, escúchame bien, lo que primero Dios no puede ordenar. Dios primero tiene que ordenar y después bendecir. Por eso es la fe, porque si tu vida no está ordenada, no le vas a creer al Señor. Dice la Biblia que el hombre que ordenare su casa, le mostraré la salvación del Señor. Muchos no queremos ser ordenados, queremos seguir viviendo en deudas, queremos seguir viviendo una vida mediocre en la familia, con los hijos, todo mediocre. Pues así te vas a quedar. Pero los cristianos le creemos al Señor por más. Los cristianos le creemos al Señor por más, que Él puede hacer mucho más de lo que podemos creer e incluso imaginar. Y hay la última que te quiero compartir, y ya puede ir pasando la banda, es que el mucho más de Dios supera nuestra imaginación. Supera nuestra imaginación, porque dice, yo puedo hacer mucho más de lo que puedes pedir e incluso imaginar. Y para serte honesto y poniendo mi vida como ejemplo, en mi juventud nadie daba un cacahuate por mí. Yo soy disléxico, hiperactivo, mente muy dispersa. Y cuando estaba chavillo nadie daba un pepino por mí. Y la verdad también les ayudaban a creer eso. O sea, no, ni yo creía en mí, ni mis hermanos creían en mí. La familia no creía. Y yo digo, cuando estaba haciendo el mensaje, digo, es que Dios opera en el mucho más. O sea, cuando Dios te quiere bendecir, ni lo que no pudiste imaginar, Él lo tiene reservado para ti. Yo no estaba ni por un centímetro con la mentalidad de que Dios me podía dar una mujer como la que el día de hoy tengo. Es una mujer increíble, talla internacional. O sea, porque hay veces que tienes un mujerón y luego la familia es el infierno, ¿va? Pero en su caso no, en su caso sus papás, mi suegra, chula, te amo, es una mujer de Dios y es una familia, y todos mis cuñados son pastores que sirven al Señor y todo el rollo. De hecho es el Danilo es mi cuñado, el Danilo y Majo, fiel hasta el final. Entonces yo digo, oye, yo no pensaba que Dios me podía dar lo que el día de hoy tengo, mucho menos la iglesia increíble que el día de hoy estoy pastoreando. No tenía esa visión de decir, voy a hacer esto. No, eso Dios me lo fue dando a medida que fui avanzando y confiando con el Señor. ¿Algún amén ahí? ¿Por qué no te pones de pie?
Cierra tus ojos y simplemente yo el día de hoy le pido al Señor, Espíritu Santo, cierra tus ojos, levanta tus manos, porque vamos a entrar en un ambiente de fe. El día de hoy declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos, Señor, que traes nuevos comienzos. El día de hoy creemos que se están rompiendo las barreras mentales, psicológicas, estructuras de pensamiento que nos impidan creer que hay mucho más. El día de hoy como iglesia creemos que las familias comienzan a operar en un mucho más, que los matrimonios el día de hoy comienzan a vivir un mucho más entusiasmo, diversión. Señor, el día de hoy creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hay mucho más, Señor, que hay nuevas iglesias que se estarán plantando a través de esta iglesia de presencia. El día de hoy creemos que hay mucho más en los jóvenes, Señor. Hay mucho más pasión, mucho más entusiasmo, mucho más entrega. El día de hoy creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que hay muchas más familias que serán impactadas por el amor de Jesucristo. El día de hoy creemos que se levantan empresas de reino, empresas que bendicen a la ciudad con trabajo, empresas que bendicen a sus empleados, a sus trabajadores en el nombre de Jesús. El día de hoy creemos, Señor, por puertas más anchas y abiertas, porque hay mucho más, Señor. No queremos ser un estorbo para lo que tú vas a hacer en la laguna. No queremos ser un estorbo y que nuestra fe sea incompetente con la gran visión que tienes para cada familia. El día de hoy se rompe toda estructura mental y comienza el Señor a tocar tu vida, tu mente, tu corazón, y comienzas a imaginar todas las cosas que Dios tiene preparado para ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venga, dale un fuerte aplauso.